Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué gusto volver a saludarlos y ahora pues este año estamos estrenando una proclama profética de mucha bendición para nuestra vida. Así que agradecidos siempre por las misericordias, bondades del Señor, agradecidos porque Él siempre se acuerda de nosotros, siempre tiene una palabra, una porción, una bendición para cada uno de nosotros. Así que le agradecemos al Señor, ¿verdad? Bueno, quisiera que pudiéramos continuar con el estudio de los temas de doctrina que hemos estado platicando con ustedes desde hace ya un tiempo atrás. Pues terminamos lo que es el primer módulo de doctrina, la doctrina básica. Ahora hemos entrado a lo que es la doctrina intermedia. Que decir doctrina intermedia es solamente, como lo he dicho varias veces, solamente una forma de identificarla por módulos, ¿verdad? Pero al final todo es doctrina y aunque la doctrina vamos evolucionando en ella, ¿verdad? El Señor nos va dando cada vez más luz. También vamos entendiendo algunos misterios que creo que son importantes. Así que hoy quisiera que juntos pudiéramos orar al Señor y suplicarle a Él su bendición para poder abordar el tema que nos corresponde. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, agradecidos contigo, Señor, por la bondad, misericordia que tú has tenido para con nuestra vida. Papito lindo, delante de ti estamos, Señor, clamando, pidiendo, suplicándote, por favor, que tú te puedas manifestar de una manera especial, grande y poderosa. Padre, en el nombre de Jesús clamamos, en el nombre de Jesús suplicamos que envíes, Señor, un espíritu de revelación, de conocimiento, de entendimiento espiritual, pero también una unción de enseñanza para que podamos trasladar de manera adecuada tu palabra. Lo solicitamos, lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Definitivamente, mis amados hermanos, Dios es la fuente de todas las bendiciones que nosotros podamos imaginarnos. Recuérdese que la palabra del Señor dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de arriba. También la escritura dice, hermano, que la unción cae sobre la cabeza, barba, borde de las vestiduras. Es decir, que hay mucho donde nosotros podríamos corroborar el hecho que Dios es la fuente de todas las bendiciones. Definitivamente, hermano, eso es impensable. Ahora, nosotros debemos de saber que el pensamiento de Dios para nuestra vida es de bendecirnos de una manera continua. Y eso lo vemos también en toda la escritura, hermano. Podremos citar una cantidad innumerable de versículos que también pueden dictaminar el hecho de que Dios está pensando constantemente en hacer el bien a su pueblo, a la humanidad. Eh, de tal manera que nosotros vemos que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera fuera salvo. Es decir, que la humanidad se extravió, se perdió, y entonces ahora viene Dios y envía a su Hijo a morir por la humanidad, y todo aquel que crea en ese sacrificio y viva para agradar a Dios, pues definitivamente alcanzará la salvación. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Y digo, hermano, enfatizo al hecho de que Dios es la fuente de toda provisión y de toda bendición, porque muchas veces nosotros tenemos un concepto que Dios solo está viendo desde el cielo quién pueda fallar y entonces viene el castigo sobre él. No. Dios, antes de cualquier juicio, triunfa la misericordia. Dios, en todos los tiempos, en todas las dispensaciones, Dios siempre ha dado a conocer, hermano, que su misericordia es grande y que el amor de Él hacia la humanidad es incalculable, es inagotable. Así que, hermano, lo dice la Escritura entonces, que el Señor tiene pensamientos de bien, porque mis pensamientos para ti son pensamientos de paz, pensamientos de prosperidad. Es decir, que Dios está pensando en bendecirnos, hermano. Ahora, todas las bendiciones del Señor tienen una forma de poderse recibir. Dios estableció canales para que nosotros pudiéramos a través de ellos recibir las bendiciones que estaban destinadas, hermano. Esto no se trata de que alguna persona decida manejar a su propia voluntad, hermano, su bendición, su ministración y todo lo que Dios tiene para nuestra vida.
No, hermanos, si eso depende de Dios y de la persona, porque nosotros somos los receptores de esa bendición. Entonces, creo que Dios, hermano, desea que nosotros podamos hacerlo de la manera adecuada. Ahora, debemos de estar atentos definitivamente, hermano, que Dios, aunque Él de una manera directa pudiera darnos todas sus bendiciones, siempre, y lo vemos bíblicamente, hermano, ha escogido hombres con el propósito de que los hombres sean los que lleven la administración de parte de Dios. Y esto lo vemos allá en el libro de Génesis, capítulo número 14, donde Abraham viene de una gran batalla y de una gran victoria también, y a través de eso, hermano, se encuentra con aquel rey y sacerdote llamado Melquisedec. Y ese hombre lo bendijo, hermano, porque Dios sí está determinado para bendecirnos. Y entonces la palabra del Señor dice, hermano, que Melquisedec bendijo a Abraham, hermano, y todos aquellos que hemos creído en el Señor somos de fe, y todos los que son de fe son hijos de Abraham, y los hijos de Abraham, pues las obras de Abraham no solo hacen, sino reciben las bendiciones también de él. Y Dios prometió a Abraham de una manera extraordinaria, diciendo que no teniendo por nada ni por nadie por quien jurar, juraba por sí mismo que de cierto nos bendeciría. Es decir, que Dios hasta juró, no porque Él vaya a fallar, no hizo ese juramento, sino porque para que nosotros tuviéramos la seguridad de que eso era una palabra que provenía definitivamente de parte de Él, y que nosotros íbamos a recibir esa bendición que estaba determinada. Ahora, entonces, hermano, Dios quiere que todo lo que nosotros los hombres hemos recibido lo compartamos también, porque cuando yo hablo de bendiciones no me estoy refiriendo a las cosas materiales, tampoco las estoy excluyendo, sino que estoy hablando de un evangelio, de una bendición integral. Ahora, lo tremendo de todo esto, hermano, es que pues viene el Señor y dice, dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces nosotros recibimos por pura gracia y por pura misericordia. Nosotros no somos merecedores de tantas bendiciones que Dios nos da, y sin embargo Dios nos las da. Entonces ahora lo que nos corresponde a nosotros es, hermano, definitivamente que nosotros podamos compartir aquellas bendiciones, y que de alguna manera podamos al final, como dijo Pablo, alcanzar aquello para lo cual nosotros fuimos alcanzados. Entonces, una de las maneras, porque existen varias maneras que Dios utiliza para poder bendecirnos a nosotros, una de las maneras es la que está descrita en la palabra, en la carta a los Hebreos, a la cual yo quiero que usted me acompañe para que de esa manera podamos, hermano, leer estos versículos aquí. Hebreos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Entonces, si usted se da cuenta, el apóstol Pablo dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo. En otras versiones dicen las doctrinas básicas, los rudimentos, dice otra versión, hermano, acerca del Señor. Y dentro de esos rudimentos, hermano, está lo que aquí se conoce como la imposición de manos, la imposición de manos. Hermano, y esa es una de las maneras como Dios quiere bendecir a su pueblo. Yo le empecé hablando a usted de que Dios es la fuente de toda bendición, pero que esa bendición tiene canales, y una de las maneras como Dios puede utilizar, hermano, a los hombres para llevar esa bendición como canales es a través precisamente de la imposición de manos. Ahora, lo primero que tendríamos que decir entonces aquí, hermano, es que la imposición de manos está dentro de las doctrinas elementales, dentro de las doctrinas básicas, dentro de las doctrinas, hermano, que todo cristiano debería saber, porque a veces, hermano, nosotros no sabemos mucho con respecto a esto, y debemos de ser conocedores, porque el conocimiento nos va a libertar. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, hermano, este grupo de enseñanzas tenemos
tenemos que conocerlas y avanzar hacia la siguiente etapa. Entonces yo el tema que le quiero hablar hoy, pues definitivamente es la imposición de manos. Y es que nosotros vemos en la Escritura, hermano, que desde el principio Dios siempre ha establecido puntos de contacto para poder bendecir al hombre. Usted se da cuenta, hermano, que primero Dios puso el huerto. Allá en el huerto, hermano, ese era un punto de contacto donde Dios bendecía al hombre. Posteriormente, ya en el capítulo 8 de Génesis, Dios establece los altares, y en los altares era un punto donde Dios bendecía precisamente, hermano, en este caso fue a Noé, pero en general fue a los hombres. Era una forma como Dios bendecía a los hombres. El tabernáculo, llamado tabernáculo de Moisés, esa era una forma como Dios bendecía. El templo que se edificó, hermano, que edificó Salomón. Los mismos profetas eran utilizados de diferentes maneras, hermano. Se utilizaban paños ungidos, es decir, habían muchas maneras como Dios podía bendecir. Pero la imposición de manos es algo que nosotros debemos de conocer, debemos de saber, porque Dios quiere bendecirnos a través de la imposición de manos. Pero también tenemos que entender que no cualquiera puede hacer este tipo de función. No se trata de que, yo quiero orar y ya estuvo. No, hermano, tiene que haber un orden establecido en todo eso. Entonces, veamos aquí algunas cosas que son importantes en cuanto a la imposición de las manos. Mire lo que dice, o lo que veamos aquí de la concordancia Strong. Hermano, imponer se traduce del griego epitesis, y esta palabra epitesis significa poner sobre. La palabra es la 1936 del griego, ¿verdad, hermano? Y que significa poner sobre. También tiene como derivación la palabra epititemi, que significa poner sobre, es decir, la palabra griega 2007, de epi sobre y titemi poner. Entonces, hermano, colocar, que denota poner algo, pero no para que cumpla específicamente una función. Entonces, eso de aquí proviene, hermano, cuando se habla en el griego, por lo menos cuando se habla de lo que es la imposición de manos, ¿verdad? De la palabra epitesis, que significa poner sobre, es decir, poner las manos sobre. Esa es la palabra imposición, es poner sobre, porque estamos imponiendo, ¿verdad? No imponiendo, ¿verdad? Sino que imponiendo, ¿verdad? Porque algunos dicen, te voy a imponer manos, le dicen. A veces son de broma, ¿verdad? Solamente. Ok, ahora. Entonces, hermano, de lo anterior entendemos que la imposición de manos es poner sobre con el objetivo de añadir algo, sea sanidad, bendición, delegación, envío. En otras palabras, es permitirle al Señor utilizar nuestras manos como un medio de contacto para llevar una bendición. Entonces, hermano, cuando vemos las dos palabras, epitesis y epititemi, hermano, esas dos palabras son las que nos fundamentan a nosotros para hablar de la imposición de las manos. Y que, pues como ya explicamos aquí en esta diapositiva, es, hermano, poner las manos sobre alguien con el propósito, hermano, sobre alguien y sobre algo, porque también se puede poner sobre algo, ¿verdad? Se puede bendecir, por ejemplo, el templo, se puede bendecir, hermano, se puede bendecir un instrumento, se pueden bendecir muchas cosas, y por supuesto las personas son las más importantes en este caso, diría yo, ¿verdad? Pero el propósito es añadir, es impartir algo en el caso de una persona. Hermano, recuérdese que inclusive las manos alzadas, ¿verdad? Que eso no es exactamente una imposición, pues, pero solo como una referencia a las manos alzadas. David lo menciona en el Salmo 20, me parece, cuando él dice que el levantar de sus manos, el alzar de sus manos es como la ofrenda de la tarde. Moisés, subido en aquel monte, alzaba las manos y el pueblo prevalecía. Entonces quiere decir que las manos son un punto de contacto que Dios utiliza de una manera extraordinaria para llevar bendición a su pueblo. Ahora, entonces veamos algunos aspectos aquí que son importantes. ¿Quién impone manos? Hermano, ¿quién es el que impone? Bíblicamente hablando,
porque en la práctica podemos decir casi que cualquiera quiere poner manos, hablando de gente a veces ni siquiera cristiana y quieren imponer manos. Pero hermano, nosotros por eso tenemos que ir a la palabra y refrendar en la palabra, confrontar en la palabra quiénes son los que están autorizados para imponer manos. Mire entonces, hermano, algo que antes de ver esto, algo que es importante, dice Hechos capítulo 3, versículo 6, y quería resaltar este versículo, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Entonces usted se recordará que Pedro levantó, hermano, aquel cojo allá en la iglesia del Hermoso, es decir, le tomó de la mano y le dijo en el nombre de Jesús. Pero Pedro está dando de lo que él tiene. Entonces, por eso es que es muy peligroso, hermano, que cualquiera nos ponga manos, porque nosotros cuando ponemos manos, lo que transmitimos es no lo que hablamos solamente, sino que lo que nosotros tenemos, lo que tengo te doy, pero en el sentido inverso. Entonces, si una persona tiene algo negativo, eso mismo, hermano, va a ser ministrado a nuestra vida. Entonces, qué tremendo, porque nosotros necesitamos estar suplicándole constantemente al Señor que Él tenga de nosotros misericordia, que Él nos auxilie, que Él nos ayude, con el propósito de tener el discernimiento suficiente para poder conocer, hermano, en qué momento nosotros debemos de poner las manos y en qué momento no deberíamos de permitir que otros nos pongan, ¿verdad? Ok, ahora veamos entonces, hermano, quiénes están autorizados. Mire lo que dice Juan capítulo 20, versículo 21. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿quiénes son los que ponen manos? Los enviados de parte del Señor. Hermano, yo ya fui enviado de parte del Señor. Mire, hay órdenes que son generales y hay órdenes que son específicas. Entonces nosotros tenemos que entender realmente, si yo leo la escritura y yo lo interpreto, voy a decir, hermano, sí, a mí Dios me envió, pero realmente, ¿será que Dios me envió? Recuérdese que el mismo caso, aquel espíritu inmundo que estaban echando fuera unos exorcistas ambulantes, dice la escritura, hermano, que él les contestó, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Es decir, ¿quién los envió? Por eso es que es importante, hermanos, son los enviados de parte del Señor los que pueden o deben de estar imponiendo las manos de parte del Señor. Mire este otro versículo aquí, hermano. Ananías fue y entró, basado en el verso anterior, Juan capítulo 20, versículo 21, o 21, 20, 21, sí. Ananías fue y entró en la casa. Y después, oiga, y después de poner las manos sobre él, este era un discípulo llamado Ananías y le estaba poniendo las manos al perito arquitecto de la iglesia. Oiga, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, ¿por dónde venías? Hermano, ¿por dónde venías? Me ha enviado, es decir, yo fui enviado. El Señor Jesús, el que se te apareció en el camino ahí de Damasco, por donde venías, me ha enviado para que recobre la vista, y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermano, aquí Ananías lo que hizo fue poner las manos sobre él, hermano, poner las manos sobre él. Pero ¿por qué las puso Ananías? Porque el Señor lo envió. Es que, hermano, mire, de verdad, esto es una situación muy, pero muy delicada. Por eso es que es tan, pero tan necesario que nosotros confrontemos esto en la palabra del Señor. No andes dejando que te pongan las manos cualquiera, ni también andes poniéndolas sobre cualquiera. Cuando Dios no te ha dado dirección, mejor ora así nada más. Padre, bendice y ya, hermano, porque si Dios no te ha dicho, entonces te puedes meter a problemas. Entonces, este discípulo llamado Ananías había recibido la orden específica de parte del Señor. Por eso es que inclusive en la carta de los Romanos, cuando habla de la predicación, dice, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Entonces, hermano, hasta en ese aspecto de la predicación, que no tiene un contacto físico con la persona, en la predicación que solo es la voz, tiene que ser uno enviado. Entonces esto es muy importante. Ahora, mire lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 6, versículo número 5. Lo propuesto
tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Nombrecitos estos, hermano. Este tipo de nombres ya no se ponen hoy en día, ¿verdad? Un prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar, ¿quiénes oraron? Los apóstoles pusieron sus manos sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo que había pasado aquí? La iglesia del Señor empezó a tener un desarrollo, un crecimiento. Usted se recordará, hermano, que en 2 mensajes del apóstol Pedro había crecido la iglesia de 120, llegó a 8,000 personas. Fue algo extraordinario. Eso, hermano, fuera de lo normal, fuera de lo común. Y entonces resulta que los apóstoles, que eran 12, atendiendo a 8,000, no se daban abasto, y entonces ellos estaban descuidando la oración y la palabra, hermano, para dedicarse a atender las mesas. Entonces lo que dijeron: no es justo que nosotros hagamos esto, así que vamos a escoger a 7 varones de entre ustedes. Y entonces, hermano, propusieron ahí, y la propuesta tuvo aprobación. Y luego entonces los apóstoles oraron por aquellos hermanos, les impusieron las manos. Entonces, ¿quiénes son los que deben de imponer las manos? Los delegados de parte de Dios. Si los 12 apóstoles son los que estaban en ese momento como líderes, hermano, como un presbiterio que estaba gobernando para poder desarrollar la iglesia del principio. Entonces, hermano, ahora ellos son los que vienen y oran. Y esto, hermano, nosotros lo vemos en la palabra del Señor, porque la Biblia dice en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, dice, hermano, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en este caso, hermano, había que edificar el cuerpo de Cristo, el que estábamos mencionando de Hechos capítulo 6, y resulta entonces que ellos oran, los ministros oran para delegarlos. Entonces ellos representan en este caso a los santos, hermano. Esos 7 que escogieron eran los santos que iban, hermano, a poder ministrar y administrar también, hermano, a todo el cuerpo de Cristo. Esto es muy necesario que lo evaluemos de manera correcta. Ok, sigamos adelante. Marcos capítulo número 16, versículo 17. Ahora, ¿quiénes son los que van a imponer manos? Y aquí tendríamos que hacer una aclaración. Depende para qué. Porque miren este caso: y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos, esta es una cosa distinta, sobre los enfermos pondrán sus manos. Hermano, en el primer caso que yo le estoy citando, eran ministros enviados de parte de Dios. Primero fue un discípulo que Dios, el Señor Jesucristo mismo, le dijo que fuera a orar por Saulo de Tarso. Luego, hermano, los apóstoles orando, pero era para algo específico. En este caso en este caso se habla de sanidad. Pero, hermano, no porque aquí dice que solo hay que creer, eso es lo único que hay que observar. No, porque hay que ser enviados. Es que, hermano, si no somos enviados, no estamos bajo una autoridad. Y recuérdese que aún en el reino de las tinieblas, hermano, hay autoridad, y nosotros tenemos que evaluar eso, porque si violamos el principio de autoridad, no, hermano, aquí la Biblia dice que los que crean, y yo ya creí, sí, pero cuando vemos incluso en otras versiones dice: y los que crean en mi nombre. Fíjese, lo que pasa es que aquí dice, hermano, a los que crean, 2 puntos, ¿verdad? Pero esos signos de puntuación, de admiración, de todos esos signos, hermano, no estaban en el original. Esto es algo que establecieron los traductores de la palabra del Señor. Entonces, en otras versiones dice: a los que crean en mi nombre. Entonces, echarán fuera demonios, harán todo ese tipo de cosas. Pero aquí lo pusieron, hermano, de una manera distinta. Ok, pero ese no es el punto. El punto que yo le quiero hacer ver es que es necesario que nosotros podamos evaluar, hermano, quiénes son los enviados. Entonces, porque entonces cuando somos enviados, entonces vamos a poder ejercer aquel trabajo que el Señor, hermano, nos ha dado. Recuérdese, hermano, que el Señor mismo le dijo a Marta, y creer es muy importante, pero la
misma Biblia dice que cuando se habla de un líder, dice que no sea un neófito, porque no sea que envaneciendo se caiga en lazo del diablo. Entonces, eso contradeciría este versículo si solo lo ponemos como requisito el creer, hermano, ¿verdad? No, no puede ser de esa manera. Recuérdese que el Señor le dijo a Marta que no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, por supuesto, hermano. Y en otros pasajes contextuales nosotros podemos darnos cuenta, hermano, que dice la Escritura que habiendo creído que podía ser sanado, entonces, hermano, la fe es muy importante para que se pueda desarrollar este trabajo de imposición de manos. La fe del que impone las manos y la fe del que va a recibir el milagro. De los dos es importante, hermano. ¿Y la fe cómo se recibe? Por oír. ¿Por oír qué? La palabra de Cristo. Ok. Ahora, ¿cómo, hermano, imponer las manos? Es decir, hermano, nosotros debemos de saber no solo quiénes son, sino en qué condiciones van a estar los que van a imponer las manos. Entonces vayamos aquí a la escritura. Mire lo que dice Éxodo capítulo 30, versículo 18. Harás también una pila de bronce con su base de bronce para el lavatorio y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella y con ella se lavarán las manos y los pies a Aarón y sus hijos. Recuérdese que el sacerdote era un líder en el pueblo. En el caso de Israel estaba Moisés, hermano, primeramente como líder máximo y luego después estaba Aarón, pero Aarón era el sumo sacerdote y ellos también tenían la función de poder poner las manos. Pero para poner las manos, una de las cosas que se necesita es tener una limpieza constante, hermano, de nuestra vida. ¿Y cómo somos limpios? Pues, hermano, la misma escritura nos dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces quiere decir que la palabra, hermano, una persona que no escucha la palabra, no recibe la palabra, no está siendo ministrado con la palabra, ¿cómo se va a limpiar? Y al no limpiarse, ¿cómo va a poner las manos sobre otro? Si tenemos que poner las manos limpias, hermano, eso es lo que nos dice la escritura. Entonces, pero tiene que ser una limpieza constante, tiene que ser una limpieza continua delante del Señor, hermano. Por eso es que la escritura dice que el que es santo, que se santifique más. Y hermano, y entonces eso quiere decir que nosotros debemos de mantener esa relación, hermano, despojándonos, también dice Hebreos, de todo peso y de todo pecado que tan fácilmente nos envuelve. Así que, hermano, realmente debe de haber una limpieza constante de nuestras manos en el sentido espiritual para que nosotros cuando las pongamos, entonces transmitamos aquello que tenemos. El que es santo se santifique más, transmito santidad. El que, hermano, que despojándonos de todo peso y de todo pecado que tan fácilmente nos envuelve, ok, entonces quiere decir que yo no voy a transmitir eso porque me estoy despojando de una manera continua de todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Y si me limpio con la palabra, pues el Señor va a utilizar mi vida. Otra de las cosas, requisitos para poder imponer las manos es, hermano, 1 Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hermano, entonces nosotros debemos de revisar, hay ira, hay contienda. ¿Cómo vamos a imponer las manos sobre alguien teniendo ira? Hermano, teniendo contienda. Y contienda con todos, con cualquiera habría que revisar. Por eso es que la escritura dice que en lo que dependa de nosotros estemos en paz con todos debemos de estar en paz. Al estar en paz con todos, entonces eso va a permitir, hermano, que nosotros podamos no solo levantar nuestras manos, sino que cuando las pongamos, no las pongamos con ira, no las pongamos con contienda, sino que por el contrario, hermano, nosotros podamos ministrar de manera adecuada. Nuestras manos tienen que estar limpias de toda impureza, de todo pecado, de todo asedio del enemigo, de todo peso. De nuestras manos tienen que estar limpias y ya vimos cómo las vamos a limpiar, hermano, en el agua de la palabra. Pero, hermano, también tienen que estar limpias de ira, también tienen que estar limpias de contienda. Ah, hermano, pero es que yo me enojé con mi esposa y ahora voy a orar por otro. No es lo mismo. Bien, porque, hermano, entonces tienes contienda, tienes ira en tus manos y las vas a imponer. Y la Biblia dice, lote que tengo te doy. Entonces eso vamos a terminar ministrando. Ahora, otra de las cosas, hermano, es que tenemos que imponer las manos
guiados por el Espíritu Santo. Mire lo que dice la Escritura, Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, oiga, hermano, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero ¿quién fue el que dijo? Hermano, el que dijo fue el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que la Biblia dice que cuando el Espíritu de verdad venga, nos guiará a toda la verdad. Entonces dejémonos guiar, hermano, por el Espíritu Santo, para que de esa manera nosotros podamos, hermano, cuando se impongan manos, sea que alguien nos va a imponer o, hermano, pues digamos más, en que nosotros vamos a imponer manos, entonces lo hagamos bajo la dirección del Espíritu. Recuérdese, hermano, que para que nosotros podamos entender, conocer lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, tenemos que discernir espiritualmente. Hermano, eso no se puede discernir por métodos ni formas naturales. Por eso es que la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales, pero el hombre espiritual sí las percibe porque las discierne de una manera espiritual. Y recuérdese, hermano, que el hombre espiritual tiene sus sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Así que, hermano, es muy, muy importante el ser guiados por el Espíritu Santo para poder imponer las manos. Veamos un versículo más aquí. Mire, y este es el verso, hermano, que nos hace recapacitar, nos hace meditar a nosotros sobre también cómo estamos poniendo las manos o cómo nos pueden poner las manos otros. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 22. No impongáis o no impongas las manos sobre nadie. Oiga, por favor, sobre ninguno, dicen otras versiones, aquí dice sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Una de las formas de guardarnos libre de pecado es no poner las manos con ligereza. Es decir, hermano, ore por mi hermano, ahí va y le pone las manos. No, hermano, tenemos que buscar, pedir la dirección del Espíritu Santo para no compartir la responsabilidad de los pecados de otros. Es decir, mire, si alguien nos pide orar por ellos, por él o por ello, y es una persona que se está arrepintiendo de sus pecados, amén, gloria a Dios. Pero si es alguien, ore por mí, sí, pero ¿por qué? Para que el Señor me bendiga, sí, pero hermano, ¿y no será que hay gato escondido, dicen ahí, verdad, hermano? ¿No será, hermano, que hay león ahí en cautiverio, diría alguien? ¿No será que hay alguien que está haciendo cosas indebidas y solo está pidiendo la bendición, hermano? Y no se trata de andar bendiciendo a cualquiera, hermano, porque Dios no bendice, perdón, con todo respeto, Dios sí quiere bendecir a todos, pero no todos quieren recibir la bendición de Dios, porque no todos quieren vivir para agradar a Dios. Entonces yo creo que es muy, pero muy importante que observemos este pasaje. Cuando usted lee las otras versiones se va a dar cuenta, hermano, para que no seas partícipe, dice, hermano, de los pecados ajenos, de otros pecados de otras personas. Entonces, por eso es que es muy necesario, hermano, que nosotros, no que nos pongamos quisquillosos, ¿verdad? Que no le pongamos la mano a nadie, no, sino que lo hagamos bajo los principios, bajo los lineamientos que nos establece la misma palabra del Señor, porque de esa manera, entonces nosotros, hermano, vamos a poder recibir la administración que Dios trae y darla y compartirla también hacia los demás. Ok, hermano, ¿para qué? ¿Para qué se imponen las manos, hermano? Mire, nosotros debemos de recordar que Dios no tiene moldes ni patrones para hacer las cosas que hace. Él las puede hacer de la manera que Él quiere. Sin embargo, hermano, en cuanto a la imposición de manos, Dios nos establece lineamientos. Entonces yo creo que nosotros debemos de observarlos. Al respetar esos lineamientos vamos a recibir la dirección del Espíritu Santo. Porque esto es como cuando alguien, hermano, no conoce algo que debe de hacer dentro
dentro del Evangelio. Y entonces, mire, la Biblia dice tal y tal cosa. Ok, yo, hermano, no lo entiendo muy bien, pero por obediencia lo voy a hacer. Pero en esa obediencia, que va caminando en la obediencia, el Señor le muestra entonces, hermano, cómo lo debe hacer en casos muy particulares. Eso es más o menos como aquel hombre que el Señor hizo lodo. No, perdón, estoy mal. El ejemplo es aquellos 10 leprosos que llegaron con el Señor. Y entonces, hermano, Señor, estaban leprosos y querían que el Señor los limpiara de la lepra. Entonces el Señor le dijo, vayan con los sacerdotes. Ese era el ritual. Y ellos empezaron a caminar hacia los sacerdotes. En la obediencia, cuando llegaron con el sacerdote ya habían sido sanos. En la obediencia está la sanidad, hermano. Por eso, en la obediencia hay una bendición extraordinaria. Entonces, ¿para qué se imponen manos? Mire, número 1, según Marcos 16:18, este verso ya lo habíamos leído, pero vale la pena refrendarlo ahora nuevamente, hermano. Aquí en este aspecto que vamos a resaltar, dice: tomarán serpientes en las manos y aunque vean algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien, se sanarán, dicen otras versiones, hermano. Entonces, ¿para qué vamos a poner las manos? Para sanar a los enfermos, hermano. Cuando hay un enfermo y el Señor nos da la dirección, amén, vamos a orar por él, le vamos a imponer las manos, vamos a ser instrumentos de bendición, hermano, y seguramente que el Señor va, hermano, a obrar de manera extraordinaria en la vida de aquellas personas. Mire, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, el Señor puede hacer algo poderoso. Puede hacer una sanidad de un cuerpo, puede hacer una sanidad de un alma, el Señor puede hacer cualquier cosa, porque Él es el que tiene la batuta. Él es el que al final de cuentas, hermano, tiene el control de eso y Él sabe. Por eso es que el Señor Jesucristo siempre se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que en algún momento el Señor, entendiendo, ¿cómo entendió? Por medio del Espíritu Santo, si Él es el que da el entendimiento, entendiendo que había una unción para sanar en aquel lugar, empezó a orar por todos y todos fueron sanos, hermano, de las enfermedades, y algunos liberados de algunos espíritus inmundos. Entonces, mire lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 40: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermedades, todos los que tenían enfermos, perdón, de diferentes. Padre Santo, permítame un momentito, que esto se me desconectó aquí, pero ya ahorita lo conectamos de nuevo. Ok. Dice hermano, tenían enfermos de diversas enfermedades, se los llevaban a él, ¿a quién? A Jesús. Y oiga, y poniendo las manos sobre cada uno. Y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Hermano, no solo lo hicieron los delegados que de parte del Señor, sino que también el Señor mismo, que fue delegado de parte del Padre, Él también, hermano, utilizó la imposición de manos. Sin embargo, usted no se da cuenta que el Señor siempre impuso manos, o que los apóstoles siempre impusieron manos. Si la Biblia dice que cuando hermano Pedro iba hacia sus diferentes actividades, hermano, y la sombra de Pedro tocaba a los enfermos, los sanaban. En otros casos, la mujer de flujo de sangre fue la que tocó al Señor, el Señor no le puso manos. Entonces, no fue siempre la misma forma. No a todos los enfermos se le deben de poner las manos, dependiendo de lo que el Espíritu Santo nos dictamine en nuestro espíritu, hermano. Por eso es que tenemos que ser guiados, no solo para no poner manos cuando no tengamos que ponerlo, y cuando el Espíritu nos diga que sí las pongamos, hermano, tenemos que ser dirigidos por Él. Ok, esto es precioso, hermano. Yo lo veo pues así. Esto es precioso porque mire, si nosotros somos guiados por el Señor, entonces va a ser una tremenda bendición. ¿Para qué otra cosa, hermano, se imponen las manos? Se imponen las manos, hermano, para que la gente reciba el bautismo con el Espíritu Santo. Mire lo que dice Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Recuérdese que Felipe había ido a Samaria y Felipe había hecho algo, hermano, todo Samaria se le convirtió a Felipe, y entonces Felipe era evangelista. Él no se quedó en la iglesia, hermano, no se quedó ahí en Samaria, sino que él mandó a llamar a los apóstoles. Dijo: todo Samaria se convirtió, ¿qué hago? No te preocupes, nosotros vamos a enviar delegados. Y entonces eso fue lo que pasó. Y dice: les enviaron a Pedro y a Juan,
quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mire qué precioso, hermano. Entonces, ¿para qué? Número uno, para sanar a los enfermos. Número dos, para que la gente reciba el bautismo del Espíritu Santo. Insisto, pero eso no es un patrón. No todos tienen que ser bautizados de esa manera. Hermano, por lo menos la experiencia personal, y no es tiempo de testimonios, ¿verdad? Pero sí vale la pena, ¿verdad? Que le cuente esto, hermano. Por mí nadie estaba orando cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, porque incluso estaba dormido yo, hermano, y ahí me bautizó el Señor de una manera extraordinaria, pero de verdad extraordinaria, hermano. Fue algo maravilloso que el Señor hizo. Pero eso es en mi experiencia. La de otros puede ser que estaban en un servicio y ¡pau! El Espíritu. Otros que sí les impusieron las manos. Pero entonces, ¿para qué se imponen manos? Para sanar a los enfermos. ¿Para qué se imponen manos? Para que ellos reciban el bautismo del Espíritu Santo que venga sobre ellos. Recuérdense que cuando Pedro y Juan hicieron esto, aquel hombre, hermano Bar Jesús, se dio cuenta y les estaba ofreciendo dinero. ¿Y cuánto dinero quieren para que yo también pueda orar por los enfermos? Fíjese, para que yo también pueda orar por los enfermos, por la gente, y que reciban también el poder de Dios. Y Pedro, que era así, pero todavía creo que a esas alturas, creo que todavía cargaba la espada aquella con la que le quitó la oreja a Malco, hermano. Pedro sacó la espada, aquí estoy hablando en el sentido espiritual, sacó la espada y le dijo que Dios perdone los pensamientos de tu corazón y arrepiéntete. Y le empezó a decir, hermano, lo confrontó de una manera tremenda. Ok, entonces, pero para esto es, ahora, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo, en una de sus giras apostólicas, él se encuentra con un grupo de discípulos y entonces les dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Hermano, ¿y cuánta gente estará así en esta condición que no saben si habrá Espíritu Santo? Qué tremendo esto, hermano. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, pero diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, hermanos, solo habían sido bautizados en el bautismo de Juan, ahora se bautizaron en el nombre de Jesús. Ahora oiga, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban, hermano, en otras lenguas y profetizaban. Entonces mire qué tremendo. Porque, hermano, no solo los apóstoles Juan y Pedro, sino también Pablo tuvo esa experiencia, hermano, que impuso las manos sobre varios discípulos y estos recibieron, hermano, el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces creo que es muy, muy importante que sepamos, hermano, para qué se ponen las manos sobre las personas. No es solamente por ponerlas, no es solamente por despeinarlos, no, hermano. No, aunque en un momento dado uno cuando ora en la emoción y en la unción del Espíritu puede ser que despeine a alguien, pero no ese es el propósito, ¿verdad? Ahora, mire qué otra cosa, hermano, ¿por qué se ora o por qué se imponen manos? En Números capítulo 27, hermano, versículo número 18. Y aquí dice: y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Oiga, impártele autoridad a la vista de ellos. Aquí
pon tu mano sobre él, hermano, e impártele autoridad a vista de ellos, y pondrás sobre él parte de tu dignidad, a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Entonces, hermano, ¿para qué se pone manos? Para poder delegar autoridad, para poder nombrar a los delegados de parte del Señor e impartirles la dignidad también, que de esa manera sean dignos representantes de Dios sobre todo. Porque como el ministro en este caso que estaba de turno era Moisés, hermano, entonces que Moisés representaba a Dios y ellos iban a representar también de alguna manera, o este Josué iba a representar también a Dios. Entonces definitivamente, hermano, había necesidad de impartirle esa autoridad, esa dignidad que aquí nos dice la palabra del Señor. Miremos un verso más. Mire, Hechos 13:2. Este verso lo leímos en otro aspecto, pero ahora, hermano, quisiera leerlo aquí. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, el Espíritu Santo los escogió a ellos, pero tenían que ser delegados, hermano. Y en aquella iglesia, la iglesia de Antioquía, había profetas, había maestros. Ahí está descrito los profetas que habían, y dentro de ellos estaba Bernabé y Saulo, y a ellos los escogió. Entonces el presbiterio de profetas y apóstoles, profetas y maestros que había en ese momento, oran por ellos, aunque estos dos estaban siendo delegados para poder convertirse en apóstoles, pero fue necesario, hermano, que se les impusieran las manos, no para recibir el Espíritu Santo, no para que fueran, sanos, sino para que fueran delegados a la obra del Señor. Y eso fue lo que el Señor hizo con estos siervos. Entonces, hermano, por lo menos le he mostrado aquí 3 razones por las cuales se debe de imponer las manos, y le hago un resumen. Número 1, hermano, para sanar a los enfermos. Número 2, hermano, para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y número 3, para delegar autoridad y dignidad en las personas también. Esto, por supuesto, hermano, sin descuidar, hermano, quiénes son los que imponen manos y cómo se deben de imponer las manos. Así que esto es muy, muy importante. Veamos otra de las razones. Hermano, mire lo que dice aquí la Escritura. No descuides el don espiritual que está en ti, que fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Entonces, ¿para qué se imponen manos? Para impartir dones espirituales. Por eso dice: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Hermano, entonces definitivamente usted sabe que es el Espíritu Santo el que da los dones, hermano, pero es necesario que sean delegados a aquellas personas para poder, hermano, que se les impongan manos para poder habilitar, para poder activar esos dones en cada uno de ellos. Recuérdese, hermano, que el Espíritu Santo reparte a cada uno, hermano, como Él desea, pero al final es con un propósito común, según lo dice la Escritura. El apóstol Pablo, escribiendo a la carta a los romanos, él decía: hermano, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual. Entonces, hermano, esta es otra de las razones por las cuales debemos de imponer las manos. ¿Para qué? Para que se puedan impartir dones espirituales. Y esto también se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo en este otro versículo: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Es decir, que el apóstol Pablo, hermano, sabía que Timoteo había recibido un don, había sido ministrado con un don, hermano, por la imposición de las manos que él le había hecho en su momento. Así que, hermano, definitivamente los dones provienen del Espíritu, pero el Espíritu utiliza hombres para poder impartirlos o habilitarlos o activarlos en algunas personas. Amén.
Y la última razón que quisiera aquí mostrarle por la cual, hermano, nosotros necesitamos imponer las manos en algún momento, o algún ministro lo puede hacer, es para bendecir. Mire lo que dice Génesis capítulo 48, verso 14. Pero Israel extendió su derecha, es decir, su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José, y él dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Entonces él está bendiciendo a los hijos de José, hermano, pero les puso las manos sobre la cabeza de Efraín y puso a la izquierda sobre la cabeza de Manasés. Los está bendiciendo, y para bendecirlos pone las manos sobre ella. Entonces también, hermano, esa es otra manera, o esa es otra de las razones por las cuales se impone las manos. No quiero decir que estas 5 sean las únicas que yo le he mencionado. Hay otras más seguramente, pero estas son las más importantes, o de estas al final se desprende la mayoría de cosas, hermano. Entonces creo yo, hermano, que en este caso es para una bendición. Una bendición puede ser de muchos tipos, hermano. Podemos bendecir a una persona para que reciba sabiduría porque tiene, qué sé yo, una entrevista de trabajo. Podemos orar para que reciba sabiduría porque una persona, hermano, va a tener un examen, una prueba, hermano, quizás en la universidad, en el colegio, en la escuela, donde sea, y podemos orar bendiciéndolo para que sea habilitado ahí, qué sé yo, hermano. A muchas razones por las cuales nosotros podemos bendecir. Veamos este otro versículo, este último versículo, y aquí habla de los niños. Mire lo que hacía el Señor Jesucristo con los niños, y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Entonces, ¿cómo bendecía Jesús a los niños? ¿Cómo los bendecía? Poniendo las manos sobre ellos, hermano. Entonces también se puede utilizar para poder bendecir a las personas. Entonces, si usted se da cuenta, por lo menos yo le doy 5 razones, hermano. Número 1, para orar por los enfermos. ¿Para qué se imponen manos? Para que sean sanos. Número 2, para que reciban al Espíritu Santo, hermano, el bautismo con el Espíritu Santo. Número 3, para delegar autoridad en otros. Se impone las manos, autoridad y dignidad. ¿Para qué se imponen las manos? Para impartir algún don o para activar algún don, porque a veces el Señor da dones a los hombres, entonces se habilita, pero también podemos impartirlos. Y número 5, hermano, para bendecir. Cada uno de ellos, de estos 5 que yo le he mencionado, hermano, como le digo, aquí se podrían hablar de muchas otras cosas más, pero muy, muy importante el hecho que entendamos, hermano, que aunque sí se deben de imponer manos para estas cosas, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, y nuestras manos deben de estar limpias, sin ira, sin contienda, bueno, y todo lo que ya mencionamos. Así que por lo menos 3 aspectos importantes, hermano, le mencioné aquí, hermano. Número 1, ¿quiénes son los que imponen manos? Hermano, ¿cómo deben de estar las manos de aquellos que las imponen? Y, hermano, ¿para qué se deben de imponer las manos? Creo que esto podría resumir bastante, hermano, el tema, o redundar bastante el tema. Así que espero poder haberme dado a entender al trasladar estos principios y conceptos para que nosotros también sepamos, hermano, cuándo y cómo podríamos hacer algo y cuándo no lo deberíamos de hacer. Amén y amén. Ok. Vamos a orar entonces, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a suplicarle al Señor su bendición y su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, por amor a tu nombre, hoy venimos delante de ti presentando esta enseñanza, Señor, y suplicándote, por favor, que tú puedas auxiliar, puedas ayudarnos, Dios mío, para que, Señor, venga un entendimiento. Tu palabra lo dice tan claro allá en el libro o Evangelio de Mateo, capítulo 13, que el que oye y entiende es el que da fruto. Así que nosotros queremos oírlo, pero también
puedan entenderlo para llevar fruto y no solo al 30, no solo al 60, sino al 100 por uno. Por favor, auxílianos, ayúdanos de esta manera, papito lindo. Te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre maravilloso y precioso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, espero que podamos estar pendientes de cada uno de los diferentes temas. Dios les bendiga, Dios los guarde, que Dios los prospere, que la mano y la misericordia de Dios siempre esté sobre ustedes. Bendiciones.